Episodio número 2743. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección 10. Lecciones del pasado. De verdad que ha estado poderosa esta lección. Hoy el pensamiento que tenemos para hoy, esta frase célebre: uno debería al menos todos los días escuchar una pequeña canción, leer un buen poema, ver un buen cuadro y, si fuera posible, hablar algunas palabras razonables. Oh, wow. Tremenda idea. Gloria a Dios, gloria a Dios. Omar Medina les acompaña. Bien, esta frase es original de Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, no sé si se pronuncia así realmente. Era un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán. Vivió entre 1749 y 1832. Este duró mucho también. 1749 a 1832, Johann Wolfgang von Goethe. Alemán él. Esta frase poderosa: uno debería al menos todos los días escuchar una pequeña canción, leer un buen poema, ver un buen cuadro, sea una pintura o algo, y, si fuera posible, hablar algunas palabras razonables. Muy buena, buenísima. Bien, debo reconocer también que me equivoqué esta semana, cometí un error en la fecha de nacimiento de Sir Isaac Newton. Ahí el sabio asesor teológico Humberto Méndez me dice: no, Omar, hubo un fallo en la fecha. Yo lo tengo bien en mis apuntes aquí. Vivió 85 años Newton. Vivió entre 1642 y 1727. 1642, 1727, unos 85 años. Una vida, wow, tremendo. Sir Isaac Newton, el que dijo: construimos demasiados muros e insuficientes puentes. Bueno, estas frases yo las colecciono, me encanta. No tenía una manera de ventilarla diariamente y se me ocurrió ponerla aquí en el programa. Bien, vamos hoy a los comentarios finales en esta lección 10, lecciones del pasado. Bien, vamos a repasar el texto a memorizar del libro de Salmos, capítulo 78, versículos 3 y 4. Salmos 78, 3 y 4, lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El énfasis de la confianza en Dios, ¿verdad?, que produce fidelidad. Esto de recordar la manera en que Dios nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada, y no tenemos nada que temer al futuro. Les invito a que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias porque a lo largo de esta semana nos has mostrado una manera tan linda de aproximarnos al libro de Salmos, encontrar estas herramientas, estos recursos para nuestra vida diaria, nuestro caminar contigo. Fortalécenos en ti cada día, Señor. Bendice a nuestros oyentes, que todos nosotros podamos unirnos a este propósito de dedicar nuestra vida a ti, confiando diariamente en tu palabra y en la manera en que tú has actuado en la vida de tu pueblo y en nuestra propia vida a lo largo de nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Bien, se nos pide aquí al final de la porción que consideremos Hechos capítulo 7 y Hebreos 11. Eso queda como de tarea porque son lecturas un poquito extensas. Por ejemplo, Hechos 7 es la defensa y muerte de Esteban. Muy interesante, el primer mártir de la época cristiana, Esteban, porque él hace un recorrido histórico impresionante. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, en mi iglesia se hizo un drama de la muerte de Esteban. Oye, ¿tú puedes creer que hubo una persona que se aprendió eso entero? Olvidé el nombre del hermano, nunca más lo volví a ver. Era un joven y él hizo el papel de Esteban y él se aprendió de memoria todo ese capítulo 7, todo ese discurso de Esteban. Yo recuerdo eso porque yo era de los que lo apedrearon. Me pusieron una túnica ahí en el drama y yo era de los que tirábamos a lo que se parecía como una piedra ahí. Y es impresionante cómo él se aprendió eso completo para el drama. Bien, bien bonito. Nunca me olvidé yo de eso. Y la galería de los héroes de la fe, ¿ok? Y ahí tenemos una idea más o menos de ese contenido. Hechos 7, defensa y muerte de Esteban, con el énfasis de que no olvidemos la conducción de Dios en nuestra historia y que no dejemos de confiar en Él. Y Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe, de cómo estas personas mantuvieron su confianza en Dios de manera inalterable y solo viendo su recompensa a fuerza de fe, que yo puse. No sé si estará bien dicho eso, a fuerza de fe, pero qué sé yo, se oye como novedoso, interesante, ¿verdad? A fuerza de fe. Según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el objetivo final de la soberana conducción de Dios sobre su pueblo en la historia? Ahí están Hechos 7, Hebreos 11. Bueno, de que uno recuerde eso, de que uno no olvide cómo Dios actuó en el pasado y cómo está dispuesto a seguir actuando en el presente, ¿tú entiendes? A favor de su pueblo y en el futuro. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios había abandonado a su pueblo, esas pruebas estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia, tú ves, porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Tremendo, repito, esa presentación hábil del salmista, esa verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él, o sea, en el pueblo, en su pueblo y algunos de su pueblo, obviamente, y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios u opuesta a Dios destruye a las personas. Eso yo siempre lo he dicho, o sea, imagínate, tú con problemas y sin Dios son problemas multiplicados. Tú con problemas, pero con la fe puesta en Dios, es un problema casi solucionado. Hasta en verso cayó. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esto aparece en el libro Notas biográficas de Elena G. de White, pero también está en Eventos de los Últimos Días, dentro del capítulo 5, La vida devocional del remanente.
Como hay varias ediciones de Evento los Últimos Días, de esta edición que consulté es página 73, párrafo 3. Pero anyway, está dentro del capítulo 5, la vida devocional del remanente. Eventos de los últimos días, dentro del capítulo 5, la vida devocional del remanente. Esta frase muy emblemática de la Hermandad Adventista Mundial, de que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos, la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Y aquí está la recomendación que se hizo el otro día, de que los creyentes lean los Salmos 105, 106 por lo menos una vez por semana. Eso es una recomendación que aparece en el libro Testimonios para los Ministros, página 98, párrafo 2, dentro del capítulo 2, amonestaciones fieles y fervientes. Es un capítulo largo, pero va como al final del capítulo 2, en un subtítulo que aparece que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Testimonios para los Ministros, al final del capítulo 2, amonestaciones fieles y fervientes, en ese subtítulo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira qué bonita la cita, aquí la tengo, déjame ver. Aquí tengo el libro. Yo recuerdo una vez un predicador muy famoso que dijo: ya este libro no lo están editando, este libro lo tienen oculto, porque por tal cosa y que... libros que están ahí gratis en el sitio oficial de los escritos del linaje de Josué, en todas las implicaciones gratis de estos escritos del Espíritu de Profecía. Señores, la gente habla por hablar, ¿oíste? Porque el libro es muy poderoso, ciertamente, el libro Testimonios para los Ministros. Lo que pasa es que, otra vez, la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. La ignorancia es no saber que estos libros están ahí. Están gratis, abiertos a todo el público, a todos los públicos que quieran consultar gratuitamente www.egwritings de Elena G. de White, writings como escritos en inglés.org. Gózate ahí, tanto con la aplicación gratuita de iOS y Android y el portal. Me gusta más buscar aquí en la computadora, en el portal. Se me hace más cómodo así. Oye la cita, papá. Menciona lo que dice Primera de Corintios 10, 1 al 5. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso es lo que dice Primera de Corintios 10, 1 al 5. La experiencia de Israel, continúa la cita, la experiencia de Israel referida en estas palabras del apóstol y registrada en los Salmos 105, 106, estos salmos históricos, contiene lecciones de amonestaciones que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita estudiar especialmente. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Qué bonito, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Testimonios para los ministros. Dentro de ese capítulo 2, hacia el final del capítulo 2, amonestaciones fieles y fervientes, debajo del subtítulo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo glorifico el nombre de Dios. Y así lo estoy haciendo. Yo lo estoy leyendo todos los días, diario.
Salmo 106, 105. Quedé de conseguirlo. Si consigo ese audio, yo se lo hago llegar de alguna manera al que le interese. Pero todavía no me lo pidan porque no lo tengo a mano todavía. Lo voy a localizar. Esos salmos leídos, Salmo 105, 106. Aquí yo escribí, wow, muy buena idea, testimonios para los ministros. Muy bien. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Ok. Siempre el debate de las promesas de Dios, si son condicionales o no condicionales. Por supuesto, mi hermano, mi hermana, que tú tienes libertad de elección. O sea, hay gente que abrazó este mensaje en algún momento de su vida y luego abandonó ese mensaje. O sea, ha abandonado el mensaje, ya no cree en nada, no está en nada. ¿Tú crees que se va a cumplir esa promesa en esa persona? Lógicamente no, o sea, porque eso no. Eso de que salvo hoy, salvo siempre, eso no. Si tú no te mantienes, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Al que venciere, como dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Y esa otra cita de el que persevera hasta el fin, este será salvo, es de Mateo 24:13. ¿Tú entiendes? Hay una relación como de permanencia, de perseverancia en Él. Esto no es magia. Es un asunto de que tú tienes que estar en esto, en el seguimiento. Somos salvos por gracia, por la fe, excelente. Eso no se discute. Pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú entiendes? O sea, es una fe y una obediencia por fe en el camino cristiano. Que no, yo confesé a Cristo y ya soy salvo. No tanto así realmente. No tanto así realmente. ¿Cuáles son las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios hacia su pueblo en la historia? ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar o ignorar las lecciones del pasado? ¿Cómo podemos aplicar este mismo principio a nosotros como iglesia llamada a cumplir la misma misión que el antiguo pueblo de Israel? Aquí yo escribí, nos proporcionará una fuente de regocijo y agradecimiento. Cuando no se tiene eso en cuenta, entonces viene la queja, el enojo, la amargura, la rebeldía, la ingratitud. El que mantiene una actitud, hermano, de regocijo, de alegría, de recordar las maravillas de Dios, se mantiene contento, brother. Se mantiene contento, bien, tranquilo. No está buscando, porque, como dije en estos días, el que quiere buscar evidencias para dudar, las va a encontrar. El que quiere evidencias para creer, las va a encontrar. Yo decidí encontrar evidencias para creer. Por eso difícilmente hay una cosa que ustedes nunca a mí me van a ver hacer. Nunca lo he hecho, no lo hago y no creo que lo haga alguna vez. Cuando me mandan un video, una foto, mira hermano, la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Y el pastor y el hermano. Nunca en mi vida yo he mandado eso para adelante. Nunca. Y reprendo al que lo hace conmigo. Lo reprendo. Le digo, mi hermano, con todo respeto, tú estás haciendo la obra del diablo. Omar, ¿y por qué? Príncipe, tú estás poniendo duda en mi cabeza con eso. No, pero es para que tú veas cómo anda la cosa. Es que yo no tengo que ver cómo anda la cosa. La cosa en una iglesia imperfecta, como somos todos imperfectos, no pueden andar perfectas. Siempre habrá una situación.
Y el promover eso nosotros, que con frecuencia viene acompañado de una acusación, de un señalamiento, de un rumor, una crítica, un chisme, ¿tú crees que eso es obra de Dios o es obra del diablo? Claro que es obra del diablo. Yo no voy a estar poniéndome a ser un portavoz del diablo comunicando un chisme, por favor. Aunque sea verdad, no me toca a mí hacer eso. Nunca en mi vida, nunca. Gracias a Dios que han dejado de mandarme cosas, porque yo me le ponía fuerte, firme, en dos pies parado a cualquiera que me mande esas tonterías. Hermano, que mire cómo está la iglesia, que el pastor, que el hermano, que la asociación. Yo soy un promotor, defensor y conciliador de mi iglesia, de la unidad de la iglesia. Y a mí no me pagan por eso. Pues yo fui obrero hace muchos años. Pero defiendo la unidad de mi iglesia. Soy celoso con ese detalle. Eso de hacer la obra del diablo, acusar, contraacusar, señalar, compartir chismes, eso llegó aquí. Gracias a Dios que hace mucho que no me manda nada de eso. ¿Cómo nos animan los salmos a reconocer el cuidado providencial de Dios en nuestra vida y ejercitar la paciencia y la confianza de los caminos soberanos de Dios, incluso cuando no es fácil entender por qué las cosas suceden como suceden? Claro que no es fácil, pero los salmos nos ayudan. Aquí yo escribí, son experiencias humanas reales, situaciones muy parecidas a las cosas que nos suceden. Me encanta ese detalle porque, claro, los salmos son así ciertamente. Un último punto aquí antes de cerrar. ¿Cómo podemos hacer que el estudio de la historia del pueblo de Dios ocupe un lugar más destacado en nuestros cultos personales y comunitarios? ¿Cómo podemos ser más intencionales a la hora de contarles a nuestros hijos la historia más reciente del pueblo de Dios? Aquí yo escribí, sería una muy buena idea de que así pueda hacerse para mantener fresca en nuestra memoria la bondad de Dios. La bondad de Dios. Si tú eres predicador, yo te animo a que tú abras la Biblia y compartas la historia de la Biblia. No te pongas a dar opiniones ahí, que esta reunión, que aquella reunión, que Ucrania, que Putin, que Trump, que Biden. Hermano, enfóquese en la Biblia, en la palabra de Dios y en el mensaje de la hora. Porque es muy de moda que la gente comienza a leer un texto, luego sueltan la Biblia y comienzan a hablar tonterías por ahí. No, mi hermano. Enfóquese en lo que la Biblia enseña, que hay demasiado para compartir de eso. ¿Ok? Me disculpan, no siempre es mi estilo, pero a veces me gusta hacer esas puntualizaciones. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Mucho, muchísimo. A mí me ha trabajado esta lección como usted no tiene idea, mi hermano. De verdad que si para más nadie funcionó, para mí funcionó. Esta asociación que hay, como este vínculo que hay entre confiar en Dios, ser fieles a Él, no olvidar la historia del pasado, la forma como Dios nos ha conducido y aplicar todo eso a nuestra vida en el presente. A mí me encantó esta lección. Me encantó. Me quedé con deseo de seguir. Me quedé con deseo de seguir. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias, porque esta semana hemos tenido un plato fuerte con estas lecciones del pasado. Ayúdanos a enfocarnos en esto, Señor. Que mientras
no olvidemos la forma en que tú nos has conducido y nos has enseñado nuestra historia pasada. Mientras tengamos eso presente en nuestra vida, nada habrá que temer, ni del presente ni del futuro, por más complicadas que se pongan las cosas. Ayúdanos a vigilar esto en nuestra experiencia cristiana de cada día, y que esta sea la experiencia también de todos nuestros oyentes. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. No se pierda para la próxima semana la lección 11 con el pastor Tomás Polanco y su asesor teológico, el doctor Franklin Martí. El anhelo de Dios en Sión. Oye, qué belleza. El anhelo de Dios en Sión. Tremendo, tremendo. Bien, muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Como dice mi buen amigo y hermano Reyes Lora en Georgia, hay poder en Cristo para vencer. Como dice mi hermano Domingo Caro en San Pedro de Macorís, con Jesús ni se pierde ni se empata, solo se gana. Como dije en estos días, con Cristo tenemos una esperanza sin fin. Sin Cristo, un fin sin esperanza. Para su contacto con este ministerio Audios de Bendición, este es mi número de contacto vía WhatsApp. Más 1-484-838-8989. Más 1-484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dile que sí. Hay paz.